Bueno, buenas tardes a todos. Decía que en este año, en el 30 Congreso del CASI, vamos a compartir experiencias sin convivencia. Estoy convencido que los próximos congresos serán en un mundo de soporte virtual, con efecto de realidad aumentada y proyección holográfica. Siguiendo con el segundo bloque en esta sesión de patología estructural que realizamos conjuntamente con el GASI, el Grupo de Ateroma Coronario y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Francesa de Cardiología, seremos coordinadores el doctor Luis Trentacoste y quien les habla David Becher. En primer lugar, la primera charla. En mi iPad. Hola, Lancilota. Hola. Perfectamente. Bueno, el doctor Marcelo Agüero, del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto de Cardiología de Corrientes, Juana Cabral, hablará sobre las perspectivas del sistema MitraClip en Argentina para la reparación de la válvula mitral en forma percutánea. Por favor, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar de MitraClip en Argentina, que es la charla que me encomendaron. Este es mi conflicto de interés. A modo de introducción podemos decir que algo que ya todos sabemos y que nos fuimos enterando o dando cuenta a medida que fuimos incursionando en la válvula mitral, que la insuficiencia mitral es una valvulopatía altamente prevalente, más prevalente que la estenosis aórtica según registros americanos, y que existe poca accesibilidad al tratamiento. Según registros, esta baja accesibilidad al tratamiento viene dada básicamente por tres factores: por la edad de los pacientes, por las comorbilidades y por la disfunción ventricular asociada. En la Argentina no hay muchos datos de la prevalencia de insuficiencia mitral, pero podemos hacer algunas estimaciones tomando otros números de otros países. En esta revisión de insuficiencia cardíaca en Argentina, un grupo de Corrientes también ha publicado una estimación de alrededor de 1 millón de pacientes tendrían insuficiencia cardíaca en Argentina, y si tomamos los datos de los investigadores del COAP que hablan que 3.7% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una insuficiencia mitral severa, que serían candidatos a la terapia con MitraClip según criterio del COAP, nos da que aproximadamente 40.000 pacientes con insuficiencia mitral severa secundaria existen en la Argentina, sin contar además la patología orgánica, a la que tampoco hay muchos datos. Tampoco en Argentina se intervienen los pacientes con insuficiencia mitral. Fíjense, estos son datos de mi centro, el centro donde yo trabajo, en Corrientes. En el año 2018 se intervinieron, ya sea por cirugía o por terapia transcatéter, 4 veces más de estenosis aórtica que de insuficiencia mitral, a pesar de la reconocida mayor prevalencia de insuficiencia mitral que de estenosis aórtica. Ahora sí, entrando de lleno en MitraClip en Argentina, debemos recordar que 2 años luego de la aprobación por FDA en el año 2015, realizamos el primer tratamiento percutáneo de insuficiencia mitral en Argentina y lo publicamos en la revista del CASI. En esa oportunidad, apoyado por el grupo de Jaime Fonseca de Colombia, tratamos a una paciente añosa con una válvula Flail, con una rotura de cuerda tendinosa en el segmento P2, que resultaba en insuficiencia mitral severa degenerativa con repercusión en venas pulmonares, con flujo reverso en venas pulmonares. Y en esta oportunidad, con tratamiento con un clip de primera generación, logramos una reducción significativa de la insuficiencia mitral a 1 a 2 cruces, con un impacto positivo, con corrección del flujo reverso en venas pulmonares, que se trasladó a una mejoría clínica significativa y seguimiento clínico adecuado hasta más de 1 año de la paciente, con una insuficiencia mitral residual leve que se trasladó a un beneficio clínico sostenido. A partir de ahí comenzó la experiencia en Argentina. En septiembre de 2015, al día de hoy hay 47 casos realizados en 11 centros,
Inicialmente tuvimos un crecimiento lento, pero continuo de la terapia. Luego, a fines de 2018, la crisis económica en Argentina, que siempre está en crisis, pero bueno, hubo algún pusé de crisis en ese momento, tiró la terapia para abajo, y luego la pandemia hizo otro tanto más, no solamente en la terapia con Mitraclip, sino en todos los tratamientos de alto costo en la República Argentina. Si miramos los centros que se mantuvieron activos durante el año, nunca en ningún año superaron los 6 centros que estuvieron activos por año. Dijimos que son 11 los centros que han realizado al menos un caso, y de los cuales en 5 centros se concentra el 90% de la actividad, 3 centros de Capital Federal y 2 del interior del país, entre los que se encuentran nuestros centros. Comparando con algunos países de América Latina, Colombia comenzó ya un poco antes, en el año 2013, tenía un alto volumen de casos. Por algunos problemas con la financiación o con los financiadores, tuvieron un descenso en la terapia también, y esto es llamativo en todos los países de América Latina, el impacto que tuvo la pandemia, tirando abajo la poca experiencia que se venía desarrollando. Ahora vamos a centrarnos en la experiencia que tenemos nosotros como grupo, el grupo del Instituto de Cardiología de Corrientes. Suman 24 casos, 7 de los cuales realizamos en Corrientes y 17 en otros centros, protorizando otros centros que se iniciaban. Hemos tratado, el 50% patología orgánica y 50% patología funcional. En la mayoría de los casos hemos implementado 2 clips, en un solo caso 3 clips. Hemos tenido una resolución satisfactoria en la insuficiencia mitral con un 92% de pacientes con 2 cruces o menos de insuficiencia mitral residual, que es lo que se considera actualmente como éxito terapéutico, una tasa de implante del 100%, un procedimiento hemos abortado por formación de trombos en la aurícula izquierda luego de la punción transeptal, un detachment parcial, no tuvimos sangrados relacionados al acceso, una trombosis venosa profunda relacionada a un procedimiento muy prolongado, y ausencia de embolizaciones del dispositivo. El otro grupo que ha trabajado activamente, y que también este grupo ha publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 2019 su experiencia inicial, hoy ya cuentan con cerca de 20 casos, pero publicaron los primeros 12 casos, también una distribución semejante, patología orgánica y funcional, pacientes de alto riesgo quirúrgico con una tasa de éxito al implante del 100% y una reducción de la insuficiencia mitral a 2 menos cruces en todos los pacientes. Estos son datos aportados por la empresa de los pacientes tratados en Argentina desde el comienzo. Fíjense ustedes que en todos los casos, en todos los años hemos andado alrededor de 3 cruces de reducción de la insuficiencia mitral, lo que habla de un procedimiento que, a pesar de que nos encontramos en la fase inicial de la curva de aprendizaje, hemos obtenido un éxito bastante importante con la terapia en los pacientes que hemos tratado. Ahora, si hablamos de la penetración en Argentina, es imposible no compararlo con TAVI, que es otra patología es otra intervención en patología estructural, que es la que más penetración ha tenido en nuestro país. En TAVI se habla que en la Argentina en el 2019 hubo una penetración de 22 por millón de habitantes, que es baja comparada con países desarrollados que andan entre 50 y 100 casos por millón de habitantes, pero en Mitraclip realmente la penetración ha sido muy pobre. Si tomamos estos números, la penetración ha sido de 0,34 por millón de habitantes, y si comparamos los centros, en Argentina en el 2018, 83 centros informaron haber realizado TAVI, y en Argentina en todos estos años solamente se han incorporado 11 centros y nunca fueron más de 6 centros en un año. Entonces el objetivo ahora es discutir por qué la baja penetración de la terapia en la Argentina, que es lo que todos nos preguntamos. En primer lugar tenemos que hablar de los costos. Yo no quiero entrar mucho en esto, creo que escapa al foco de la discusión. Esto tiene muchas aristas y verdaderamente el costo de la práctica médica no es un determinante importante del costo final del procedimiento, y no sé si es mucho lo que tenemos para hacer los médicos para bajar este costo, creo que no. Así que me voy a centrar en discutir estos otros 2 puntos, que creo que son también importantes, no solo los costos, la falta de convencimiento de cardiólogos clínicos y de financiadores, y que además hay pocos servicios o instituciones con programas específicos de desarrollo de válvula mitral. Entrando al primer punto, ¿por qué creo yo que los cardiólogos clínicos y los financiadores están poco convencidos? En primer lugar, es algo que ya se discutió bastante en otros congresos del CASI, que hay, a diferencia de TAVI, hay pocos trabajos randomizados y muchos registros. La investigación en TAVI ha sido, creo que, mucho más potente en trabajos randomizados. Las indicaciones aún no se han trasladado a las guías, y sabemos que los cardiólogos clínicos miran mucho las guías para indicar procedimientos. Ha habido una relativamente pobre presencia educativa en eventos clínicos nacionales, y también hay una ausencia de registros locales y regionales con seguimientos adecuados como para poder mostrar resultados.
Con respecto al primer punto, que existen pocos trabajos randomizados, sabemos que hay dos: el primero, que es el Everest 2 en patología orgánica, el segundo, el COAP en patología funcional, y actualmente está en curso, está comenzando el trabajo REPAIR-EMAR en pacientes con patología orgánica y riesgo quirúrgico intermedio, que puede dar algún sustento más para hacer pesar la indicación en esta terapia. Dijimos ya que los cardiólogos clínicos miran mucho las guías, y por eso es probablemente que, como no se ha trasladado la indicación a las guías, no deriven los pacientes para esta terapia. Actualmente ya esto está cambiando, el consenso del ACC este año ya encuentra un lugar para pacientes orgánicos de alto riesgo quirúrgico, le encuentra un lugar basado en los estudios de Everest 2 y en los registros de alto riesgo para la terapia transcatéter, como así también basado en el COAP para pacientes con patología funcional, que presenten estén sintomáticos para hacer el tratamiento médico óptimo y la resincronización si fuera necesaria. A nivel local, las autoridades han encargado al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria una evaluación de la tecnología. Es una noticia relativamente buena que le han dado en un lenguaje con un semáforo rojo, amarillo y verde, le hayan dado en amarillo, habiendo considerado que la evidencia es moderada, el beneficio neto es considerable, y lo ponen en amarillo porque la costo-efectividad e impacto presupuestario es incierta. Sabemos que en Argentina no hay estudio de costo-efectividad ni de esta terapia ni de ninguna otra, o de la mayoría no, por lo menos. Por lo tanto, al tener una evidencia moderada y beneficio neto considerable, nos deja lugar a que podamos seguir indicando en los pacientes seleccionados, que lo venimos haciendo hasta ahora. Con respecto a este otro punto, que son pocos servicios con programa específico, creo que un programa específico debe tener al menos un grupo de trabajo estable, conformado básicamente por un hemodinamista, un ecografista, un especialista en valvulopatías, el especialista en insuficiencia cardíaca, el cirujano, lo que se conoce como el heart team habitualmente, que sea capaz no solamente de evaluar a los pacientes, sino también de transmitir la información al personal médico en la institución, y que esté dispuesto además a transitar las dificultades iniciales en la curva de aprendizaje. Me quiero centrar en esta otra parte del gráfico ahora. Dentro de las dificultades iniciales figura esto, que esto nos pasa en corriente: evaluamos muchos pacientes, descartamos mucho porque no conseguimos autorizaciones, porque los pacientes se mueren en espera, o porque se cansan de hacer los trámites y nunca consiguen la autorización, pero a pesar de evaluar muchos pacientes, uno consigue en pacientes indicados y bien indicados conseguir realizar la terapia. Con respecto a la disposición a transitar la dificultad inicial y la curva de aprendizaje, uno puede encontrarse en los primeros casos con un paciente como este, que me sucedió a mí, con más de 400 minutos de tiempo de dispositivo. Sin embargo, estos son datos provistos por la empresa. En los tiempos de dispositivo en Argentina, fíjense cómo fueron bajando a medida que transcurrió el tiempo. Hoy estamos en unos tiempos de 80 minutos de dispositivos muy aceptables, a pesar de haber aumentado el número de clips implantados por paciente. ¿Cómo trataremos de superar estas dificultades? Bueno, una de las acciones que estamos tomando es, hace poco menos de un mes, creamos el Mitra Club de Latinoamérica, con los operadores, implantadores de los distintos países que tienen la terapia disponible en Latinoamérica, con el objetivo de apoyar a centros que recién se inician, tratar de mejorar la educación de la comunidad médica, y generar un documento de consenso y recomendaciones adaptadas a la región, y finalmente generar un registro regional para poder mostrar nuestros resultados. Como conclusiones, podemos decir que la terapia se halla disponible en Argentina desde el año 2015, que estamos en la curva de aprendizaje haciendo un tránsito sólido, aunque muy lento, y que existe escasa o nula penetración de la terapia. Muchas gracias. Yo a continuación me dijeron que siga con la segunda presentación, que es la presentación cedida a la industria Biosud, que me encargó una presentación de 5 minutos, y que vamos a hablar de, nuevamente, MitraClip en un paciente tipo COAP, que así como les mostré el primer paciente que realizamos en Corrientes, este es el último que realizamos. Se trata de una paciente de 67 años, portadora de miocardiopatía dilatada no isquémica, que tenía disnea clase funcional 3 habitual y frecuentes reinternaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, a pesar del tratamiento médico óptimo, una dosis muy alta de furosemida y una dosis de fármaco limitada por hipotensión. En el eco transtorácico se encontraba con una dilatación del ventrículo izquierdo severa, un deterioro severo de la función ventricular, una insuficiencia mitral muy severa con un ORE de 0,41 y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 83 milímetros de mercurio. ¿Por qué decimos que se trata de un paciente tipo COAP? Porque si nosotros analizamos el ORE y lo relacionamos con el volumen de fin de diástole, nos encontramos en este punto, lo que se denomina insuficiencia mitral desproporcionada,
que el concepto es desproporcionada para el grado de dilatación del ventrículo izquierdo. Existe una ecuación que podemos hacer, que es dividir el lore en milímetros sobre el volumen de fin de diástole. Si esta división nos da más de 0.14, habla de una insuficiencia mitral desproporcionada, que serían los pacientes del COAP, a diferencia de los pacientes del MITRA, y serían en los que tendría mayor impacto la terapia de reducción de la insuficiencia mitral. Aquí avanzamos con el eco transesofágico, podemos ver que a consecuencia de la severa dilatación del ventrículo izquierdo, ambos velos mitrales se encuentran traccionados hacia abajo, generando un defecto de coaptación central, con la insuficiencia mitral resultante de esto, muy severa, que ven acá en el intercomisural y en el 3D color, cómo ocupa toda la línea de coaptación y produce un flujo reverso en las venas pulmonares, caracterizando la severidad de la insuficiencia mitral. Entonces, en nuestra estrategia nos pusimos a pensar si este paciente requeriría 1 o 2 clips. Cuando tenemos un ancho del jet mayor a 1 centímetro, es altamente probable que requiramos más de un clip. Y sabiendo que íbamos a requerir más de un clip, la estrategia también considerábamos si teníamos que poner inicialmente un clip central o ir de medial a lateral. Teníamos, como no contamos aún con el dispositivo XTR de brazos más grandes, teníamos temor de no poder grapear en el centro la válvula por defecto de captación, entonces decidimos ir desde medial hacia lateral, colocar un primer clip en posición medial para aproximar las valvas y luego sí caer con un segundo clip central y evaluar el resultado y eventualmente, de acuerdo a la insuficiencia resultante, implantar un tercer clip en posición más lateral. Es así que, como dato adicional, este caso se hizo en plena pandemia y tiene relación con lo que va a hablar José Luis más tarde. No podíamos contar con la asistencia técnica habitual del especialista de producto, entonces tuvimos que adaptarnos a la situación, acondicionar la sala para transmisión en vivo, entrenarnos específicamente para la preparación del dispositivo, que es algo que no hacemos habitualmente, y bueno, y así resultó que fue el primer caso con esta modalidad en toda la región Canadá y América Latina. Bueno, el día del procedimiento procedimos con la punción transeptal. Aquí vemos cómo estamos llevando la aguja de punción transeptal, alejándonos de la aorta, buscando una altura de punción de 4.9 centímetros, conseguimos, para poder atacar la válvula mitral bien tangencialmente. Una vez identificado el sitio de punción, avanzamos la vaina de punción transeptal hacia la aurícula izquierda. Posteriormente, luego de llevar una guía de alto soporte a la vena pulmonar superior, avanzamos del sistema 24 French a la aurícula izquierda y avanzamos el dispositivo por dentro de la vaina, que clásicamente sale apuntando hacia la vena pulmonar superior. Posteriormente, navegamos el dispositivo en la aurícula izquierda, deflectándolo y rotando el catéter guía en sentido antihorario para alejarnos de la aorta y conseguir una localización, una trayectoria hacia el ápex del ventrículo izquierdo. Fíjense que deflectamos el catéter y enseguida nos estamos posicionando hacia el plano mitral, avanzamos el dispositivo a la aurícula izquierda y luego procedemos, fíjense ustedes en la posición que habíamos dicho, de medial, del centro de la válvula hacia medial, conseguimos el primer grasping, liberamos el primer clip en esta posición, avanzamos con un segundo clip en posición central. Como teníamos la insuficiencia residual aún moderada, decidimos avanzar con un tercer clip. Y es así que obtenimos un resultado final muy satisfactorio, corrección del flujo en las venas pulmonares. Aquí vemos en 3D en phase los 3 clips implantados en el centro de la válvula y la insuficiencia mitral residual. Perdón. Aquí tenemos la comparación de la insuficiencia mitral pre y post con la corrección del flujo en las venas pulmonares, y tenemos el estudio previo, el eco transtorácico previo, el eco transtorácico posterior, con una insuficiencia mitral residual de 2 cruces, que según el COAP se define como éxito técnico de conseguir 2 o menos cruces, ya que las curvas se separan significativamente con respecto a los pacientes que quedan con una insuficiencia mitral residual de 3 cruces. A los 3 meses de seguimiento, la paciente se encuentra en clase funcional 2 estable, sin reinternaciones, con una reducción de la dosis de furosemida y descenso de la presión sistólica pulmonar a 42 milímetros de mercurio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo.
Muy lindo caso y gracias por atenerte a los tiempos. Vamos a continuar entonces con la sesión. José, si vos querés presentarlo a Julián. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este congreso del colegio. Tengo el placer de presentar al doctor Julien Ageix, que es un cardiólogo intervencionista del Instituto, perdónenme en francés, Arnaud Tissanc de Francia, quien nos va a hablar sobre actualización y complicaciones de implante percutáneo de válvula aórtica. La charla de Julien, es más fácil, está grabada, pero él está conectado en este momento, así que va a estar dispuesto a preguntas del panel y de la audiencia. Julien? Okay. Hello everyone, and good morning. I would like to thank you for your kind invitation to present the complications of TAVI. My name is Julien Ageix. I'm an interventional cardiologist in France, and I'm part of the GACI, and it's really my pleasure to share with you this lecture. I just would like to start after a short stay in Switzerland, where I discovered this cheese that you should have also in Bariloche and other places, resuming all the complications that we have and how to avoid them. And it's a kind of whole, and each slice of cheese is a barrier, and each step could be avoided, and that's why it's so important to have a clear view about our complications in general, and then to translate it in TAVI complications. As you know, TAVI complications can happen in many sites, and we have three areas at risk: the vascular access complication, which is one procedure completely independent, but it's part of the procedure, the aortic complications related to the TAVI, and the valve complications during the implantation. So I would like to start the vascular access complication. This is a simple one. You see a bleeding in the femoral common artery, and this is how we can manage it in an elegant way, which is a crossover, a balloon to have an inner compression, and the hand of the operator to have an outer compression. And with double compression from inside the outside, we can really solve these kind of small issues. We can have a more difficult problem, and in complication, as usual, we have to be inventive, and this is occlusion due to a dissection, and we did a kind of a CTO-like procedure with 2 axes to see where was the problem and how long was the occlusion due to the dissection, and performed a kind of dissection re-entry, and we stented with a self-fixed longer stent, and after post-dilatation we had a nice result as well. So this is the kind of thing we have to face, and we try to be each time inventive to fix this complication, because the complications, by definition, we cannot really know by advance, but we really have this complication. We have some clues and some risk factors, but as you will see here, it's a patient with tortuous aorta, but I could not expect this, which is the complete embolization of the TAVI going to the subclavian right artery. So we could, by pulling it, put the wire in a good place, but we have a huge kink in the red circle, which was very difficult to advance the TAVI. We had to use another body wire to have more strength into the aorta. We could finally advance this TAVI and this valve and inflate the TAVI. And this is the control of the aorta, and the aorta was good. We were really lucky in this one. Another
complication it's occurring during the TAVI. It's a common field, which is the coronary complications or the coronary occlusions. And here I just show still frame imaging, but we have anatomy at risk of TAVI of coronary obstruction with small height of the coronary, right coronary, and with a huge amount of calcification in front of this ostium. And what we had is during the implantation of the core valve, you see this one, just after we have a nice perfusion, we had a nice perfusion, and that was the maybe before the TAVI, but 8 months after, we can have complications several months after the implantation, and we have this subocclusion of the right coronary artery due to this calcium occluding the ostium. So we had to perform a Shinate technique with a Megatron stent, and we doubled the stent with another one with good results. And this one was something a bit more difficult. That was an acute coronary syndrome that we generated by implanting the valve. We have no coronary perfusion at all, and we had to remove the first core valve with a snare. So this is how we had to face the situation, to implant in emergency a second core valve on top, and to have this result. And so here we decided to implant the second core valve very low to be able to have the access of the coronary and to restore coronary perfusion and treat the aortic stenosis at the same time. Another valve complication, and this one could be simply related to the material. That was a patient that she had during the inflation balloon rupture, and then the valve stayed open at 20%, not much. So we had to remove the balloon. Fortunately, the valve did not dislodge from the aortic valve, and we had to post-dilate, and we could have this result. For the story, the patient had a huge cardiogenic shock after that, and we could restore a good LV function and good hemodynamics with balloon pump. So that was a really a good point for our team, but to learn that from this complication, and it was really useful. And one valve complication, which is a final valve complication, and I would show you that it's a bicuspid valve. You see the only one refe, pre-dilatation before, and implantation of a core valve. And you see this implantation, very slow, well managed. And during this implantation, so we mixed the video, so it will be a bit faster. Here, you see that the core valve is completely restrained. The patient had a cardiac arrest, and by doing the cardiac resuscitation, we had an embolization of the core valve, which was in the aorta. And one of the key points here is that sometimes surgical team is really useful, and more we will face to a simple procedure or low risk procedure or a young procedure with more bicuspid valve, more we have to face complications that we have to solve as an heart team with the surgeon, because we could still perform surgery in this kind of case, and this case was solved with regular surgery. Finally, my conclusion for this small talk about complication in general is what I have learned from this slice of cheese is that we can fix slice per slice our complications by understanding what are our limits and how we can solve them. We can use the training, we can use
the education, the congress like this one. We can use the hands-on, the simulators, and we can share our complications and discuss about them. And one thing that I've learned from my stay in Switzerland, it's if you want to avoid complication, you should put all these slides in the good vibration. I mean, in a good situation, but something that we can share together. And if we can share it together and talk about it together without any fear, I would say, and we will have a kind of warm situation. And this warm situation makes the cheese without any hole, and then we can share together all our culture and have low complication as possible. Thank you a lot for your invitation, and I wish you a very, very good Congress. Thank you. Hello, everyone. Muchas gracias, Julián. Vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas para el final. Quiero recordarle a la audiencia que pueden hacer las preguntas por chat. Vamos a tratar de responderla dentro del horario de esta sesión. Por favor, Luis, si querés continuar. David. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a coordinar esta mesa. Llegó el momento de hablar de uno de los grandes avances que hubo dentro de la cardiología intervencionista en cardiopatías congénitas, como es el tratamiento de la patología valvular pulmonar residual, que se denomina reemplazo valvular pulmonar percutáneo. Y contamos ahora con la presencia de un experto realmente en este tema, que es el doctor Alejandro Peirone, que es el jefe de hemodinamia del Hospital de Niños de Córdoba, a quien lo invitamos a presentar su charla. Alejandro. Gracias, Luis, gracias, David. Gracias, José, y también a Martín y a Diego por esta oportunidad. ¿Comparto pantalla? ¿Están viendo ahí todos? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, el implante percutáneo de válvula pulmonar transcatéter para nosotros es el tratamiento de elección en la actualidad, y en los próximos 10 minutos voy a tratar de justificar científicamente por qué esto estamos convencidos que es así. Estos son mis conflictos de interés. Sabemos que la estenosis o la incompetencia valvular pulmonar es inevitable luego de la colocación de homoinjertos o de parches en el tracto de salida. Sabemos que la incidencia a largo plazo es aproximadamente entre el 60 y el 90%. Ello lleva a una reducción de la clase funcional, a una dilatación y hipertrofia del ventrículo derecho con una disfunción ventricular. También estimula la producción de arritmias como taquicardia ventricular, y puede esto llevar a la muerte súbita. Por lo tanto, es un problema serio luego de la reparación de tractos de salida. Para tener justificativo para reemplazar estas válvulas es un rompecabezas que lo tenemos que armar con varias partes. Una de ellas es la historia del paciente, sobre todo si ha sido reparado muy tempranamente, muy tardíamente en la vida pediátrica, significa más allá de los 3 años de vida, si existen criterios electrofisiológicos como ampliación del QRS bien ancho, más de 180 milisegundos, o también hay factores hemodinámicos como la severidad de la insuficiencia o de la estenosis pulmonar. ¿De dónde vienen nuestros pacientes para reemplazar la válvula pulmonar? Casi el 60% de ellos vienen de malformaciones conotruncales. Estas son Fallot o primos del Fallot, que pueden ser atresias pulmonares con este 6B o cualquier otra alteraciones conotruncales que haga falta en un periodo de la vida precoz hacer cirugía sobre esa localización anatómica cardíaca. Pero también tenemos pacientes con transposición de grandes arterias, con truncos o con cirugía de Ross, es decir, hacer el cambio de válvula pulmonar hacia aórtica y colocar un tubo VDAP que haga que disfuncione y haga falta colocar una válvula en el futuro.
Para hablar de esto específicamente, ustedes saben que las anomalías del tracto de salida son el 20.1% de todas las cardiopatías congénitas, y se dividen en dos grandes grupos, aquellas que hay que colocar tubo y aquellas en las cuales se pone parche transanular. Las que se colocan tubo son más o menos el 15%, mientras que el 85% son aquellas cardiopatías que el Fallot es el abanderado, tienen tipos de reparación que lleva parche transanular y deja tractos de salida dilatados. En el mundo, la reparación quirúrgica más frecuente ha sido para estas malformaciones la colocación de conductos homoinjertos o de válvulas bioprotésicas, más del 50%. En la Argentina o en Sudamérica esto cae al menos del 10%, por disponibilidad de estos materiales. Ahora, nosotros somos pioneros en técnicas que nació con el doctor Servini en San Pablo y luego se popularizó por el doctor Kreuzer en Argentina con una reparación tipo parche transanular en más del 90% de los pacientes con malformaciones controcales, entre ellas la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son las indicaciones actuales? Están bien claras, establecidas, tenemos que tener, si el paciente está asintomático, 2 o más de los criterios siguientes, que son dilatación de la cavidad ventricular derecha, disfunción ventricular derecha, fracción regurgitante de la válvula pulmonar incrementada, duración del QRS, como les había dicho, taquiarritmias, aneurismas del tracto de salida u obstrucciones con presión sistólica más de 0.7 de la presión sistémica. Y también cuando la insuficiencia tricúspide es más de grado moderado. Estos son para pacientes asintomáticos. Ahora, los pacientes sintomáticos tienen que cumplir uno de estos criterios con este síntoma que son cuantitativos, entre ellas intolerancia al ejercicio, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o síncope relacionada a arritmia. Pero también tenemos situaciones especiales en pediatría o en cardiopatías congénitas del adulto, que también llevamos a estos pacientes al cambio de válvula con un solo criterio cuantitativo, y sobre todo si la tetralogía de Fallot ha sido reparada más allá de los 3 años de vida, o si el paciente es femenino, está embarazada o quiere planificar su descendencia, esto es, si quiere quedar embarazada con un criterio, también le podemos reemplazar o estar indicado reemplazar su válvula pulmonar. Ahora, el tracto de salida de ventrículo derecho en los pacientes post-reparación de cardiopatías congénitas, ninguno es similar a otro. Todos son realizados por la mano del cirujano, y si uno hace comparaciones es muy difícil encontrar casos idénticos. Todos estos son postquirúrgicos. Por lo tanto, estamos acostumbrados a la gran variabilidad. Ahora, tenemos 2 grupos típicos. Uno es el del panel de la derecha, que son conductos BDAP calcificados, y otro como el panel de la izquierda, que dice que hay reparaciones con tractos de salida con parche y por lo tanto son dilatados. O sea, tengamos en cuenta, luego les voy a decir un algoritmo de que válvula va en cada caso y otro es dilatado por parche transanular. ¿Cuáles son las válvulas disponibles en Argentina en este momento? La Melody, que la trae al país la empresa Medtronic, la Sapien XT, la Sapien S3, que la trae Edwards Life Science, la Venus P-Valve, que es de Venus MedTech, la Harmony, que todavía no está en el país, pero sí está disponible bajo uso humanitario en Estados Unidos, también por Medtronic, y la Pulstar, que es la última válvula que ha estado disponible en la Argentina desde el año pasado, que es de Corea. Un rápido descripción de cada una de ellas. La Medtronic, todos la conocen, Melody fue la primera válvula, lleva más de 15.000 implantes en el mundo, y es un tubo de Contegra modificado de 18 milímetros que contiene una válvula yugular bovina con un stent CP, como lo ven en esta imagen. Se puede colocar en 18, 20, 22 milímetros y lleva un sistema de entrega de 22 French. Tenemos un tubo calcificado con pre-stenting previo y luego la colocación de la válvula en su interior. La otra es la Sapien XT o la Sapien S3, que también es de pericardio bovino, y viene entre 23, 26 y 29 milímetros con un sistema de entrega nuevo. Ahora la S3 llega hasta 29 milímetros, es un Edwards Commander que tiene una aplicación en Argentina limitada, pero que seguramente va a ir creciendo. Este es una cortesía de Lee Benson de Toronto, una válvula bioprotésida con una válvula S3 colocada en su interior. Luego tenemos la válvula Pulse. Estas 2 primeras que mencioné son balón expandibles. Ahora vienen las autoexpandibles de Nitinol,
Venous Pival, con forma de hueso de perro, como ven ustedes, estrilobulada, pericardio porcino, las otras dos son bovinas, sistema de entrega 22-24 French, y el diámetro varía entre 20 y 34 milímetros. Ustedes fíjense que esta válvula es para tractos de salida más dilatados, con 2 milímetros de incremento por los talles que vienen, y de longitudes 20, 30 y 35 milímetros. Solamente viene cubierto el stent y la parte proximal, la parte que va a las ramas pulmonares, no está cubierto. Este es el primer caso que se hizo en Argentina, en el Hospital Privado de Córdoba. Fíjense, tracto de salida dilatado, luego de eso la colocación de la válvula, esta parte es cubierta, y hacia las ramas pulmonares es descubierta con una muy buena aposición, y restablecimiento de la competencia valvular. Algo similar es la válvula Harmony, que también es de pericardio porcino, no está disponible en Argentina, seguramente en los próximos años la vamos a tener. El diámetro de la válvula es de 23.5 milímetros, también con forma de hueso de perro, proximal de 42 milímetros, distal 34 milímetros, la que va en ramas, y el sistema de entrega es 25 French. Aquí tenemos cortesía del doctor John Cheatham, tracto de salida dilatado. Fíjense cómo queda la válvula Harmony en su posición, tanto anteroposterior como oblicuo izquierdo. Y la última que ha entrado al país, la válvula Pulsar de nitinol, entre 18 y 20 French para entrega, viene entre 18 y 32 milímetros, con diámetros en los extremos 4 milímetros superior al diámetro central. También es de pericardio porcino y viene con 2 milímetros de incremento. Este también es el primer caso que hicimos en Córdoba, en noviembre del año pasado. Fíjense, tracto de salida dilatado y la colocación de la válvula Pulsar autoexpandible en el tracto de salida in situ de 28 milímetros. Entonces, las lecciones aprendidas hasta ahora, el algoritmo práctico, cuando hay disfunción del tracto de salida, dividimos en dos grandes grupos: los conductos BDAP o las bioprótesis, o los parches transanulares o los tractos nativos. Si tenemos conductos y mide entre 16 y 22 milímetros, la válvula indicada sería la Melody. Si mide entre 21 y 28 milímetros, la válvula indicada sería la Sapien XT o la S3. Ahora, si el paciente tiene un parche transanular o tractos nativos, podríamos intentar entre 18 y 32 milímetros, acá se puede ampliar hasta 34. Tenemos tres opciones, en la Argentina 2 hoy, la Venous Pival y la Pulsar, y la Harmony pronto a venir. Ahora, estos procedimientos no son no tienen potenciales complicaciones. Entre ellas, complicaciones del procedimiento y complicaciones a corto y a largo plazo. El procedimiento, la más importante, la ruptura de un conducto que está muy calcificado, la compresión coronaria, y a corto y largo plazo la estenosis residual, la fractura del esteno, la endocarditis, que esto ha sido el talón de Aquiles de estas válvulas. La fractura del esteno no es infrecuente, puede haber de tres tipos: la 1, que es un solo strat; la 2, que hay una pérdida de integridad; y la 3, cuando hay separación entre las partes fragmentadas con embolización, como aquí vemos algunos ejemplos: fractura del stent CP en el tracto de salida, y luego de esto pérdida de la integridad con otro stent interno, y la válvula colocada nuevamente, se restablece esto. Fíjense que el tipo 2 de fractura es bastante frecuente, y cualquier tipo de fractura, casi el 60%, a los 3 años de intervención y colocar la válvula. Ahora, ¿cuándo son más frecuentes las fracturas? Son más frecuentes cuando está más calcificado el tracto de salida o está muy cercano a la pared anterior del tórax, que existe compresión. 77% de fracturas a los 14 meses, 60, como dije, a los 39 meses de colocada. Y los implantes, cuando uno los coloca sobre stent previo o sobre una válvula bioprotésica, estarían protegidos contra la fractura. Entonces, esto sería un factor beneficioso si uno está pensando en colocar una válvula balón expandible. Otro riesgo que tenemos es la compresión coronaria. Tenemos que estar muy seguros de cómo es la anatomía coronaria antes de implantar una válvula. Por lo tanto, nosotros hacemos estos estudios detallados previamente para ver si, fíjense acá, la coronaria está bien, con el balón desinflado en el tracto de salida, se infla el balón y fíjense cómo se comprime la arteria coronaria. Por lo tanto, este caso no es propicio para colocar. Este caso es un caso anecdótico, publicado, muy famoso. Coloca una válvula pulmonar, el paciente entra en paro cardíaco, hacen compresiones torácicas y ahí se aplasta el stent, y posteriormente a esto se desobstruye la coronaria izquierda y vuelve a llenarse. Es decir, que estos riesgos existen durante la colocación de la válvula. Por último, quiero hacer hincapié en la endocarditis luego de la colocación de la válvula. Este es un tema muy hablado y que ha tenido múltiples interpretaciones. Ahora, este es el primer
metaanálisis sobre implante de médula sobre 1.037 pacientes. Antes se creía que la incidencia era mayor, la incidencia es del 1.44%, el tiempo medio entre la colocación de la válvula y el comienzo del endocarditis son 23 meses, 35% ocurre dentro del primer año, predominantemente en hombres, y la mayoría tenía un injerto o bioprótesis previa. Fíjense acá, las diferentes, se llegó a reportar una incidencia del 9%, y luego en general es del 1.44%. Y acá vemos que en el primero, segundo y tercer año ocurren la mayoría de los casos de endocarditis post-implante de válvula pulmonar, y luego se ameseta esta curva. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Siempre fiebre inicialmente, vegetación y sobre todo empeoramiento de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Si algo de esto ocurre, tenemos que estar pensando en endocarditis. Y antes se creía que había gérmenes atípicos, no. Los gérmenes generales son los típicos, estáfilo y estreptococo se llevan casi el 70% de la incidencia. Y vemos que mientras más chico el paciente de menor edad que ha sido colocado una válvula bioprotésica, más pequeña es la válvula que tenemos que indicar, como este estudio multicéntrico lo ha demostrado claramente. Ahora, fíjense, colocación de válvulas sobre bioprótesis, 96% de libertad de reintervención a los 2 años, es decir, que sobre bioprótesis es un factor beneficioso para el implante de la válvula. Lo mismo que la libertad de gradiente de mayor a 35%, 99% a los 24 meses, significa que estos pacientes no están libres de reintervenciones significativas, por lo menos los primeros años post-implante. Y lo mismo ocurre con la insuficiencia. Fíjense, preimplante, la insuficiencia leve, que es el rojo, o trazo de insuficiencia, es muy poco, y luego entre nada, o poco, o muy pequeño, es la mayoría de la barra. Significa que la válvula colocada en tracto de salida mantiene la competencia por tiempo duradero. Ahora, hicimos una pequeña encuesta para darles una impronta sobre cuál es la realidad del implante de válvula pulmonar en la Argentina. En el periodo 2013-2020 se implantaron 70 válvulas. Melody, Vinopival, Pulta ahora es un poco mayor, y Edwards, 3 pacientes. Sobre estas válvulas el total es 70. Entonces, hicimos esta encuesta y dijimos, ¿por qué tenemos tan poco? Sobre 16 de 17 cardiólogos intervencionistas pediátricos de CASI, dijimos, ¿cuáles son las causas por las cuales tiene esta falta de penetración la válvula en Argentina? El costo excesivo es lo primero mencionado. Luego la burocracia en la autorización, comités de ética porque es de uso compasivo, ADMAT, obras sociales, recursos de amparo. La cirugía cardiovascular, paradójicamente, es muy económica en Argentina con respecto al recambio valvular percutáneo, y hay dificultad para encontrar casos favorables debido a que la mayoría de las válvulas, excepto la Melody, están haciendo experiencias iniciales. Y otra gran realidad nuestra es que la mayoría de los pacientes se atienden en los hospitales públicos y no poseen obra social, por lo tanto también esta es la barra dentro de por qué no colocamos tantas válvulas: el costo, la burocracia, la cirugía barata, la dificultad para hacerlas autorizar y sin obra social en orden decreciente son las causas que encontramos como mayores argumentos por la falta de penetración. Como conclusión, la colocación de la válvula pulmonar percutánea es seguro y efectivo, mejora a mediano y a largo plazo la clase funcional, la geometría ventricular y la estenosis o incompetencia valvular. Estamos convencidos que la selección de pacientes es crucial para obtener estos resultados deseados, y el costo excesivo, comparado con la cirugía y los trámites burocráticos para la provisión, son las variables más importantes que explican la baja penetración en nuestro país. Muchas gracias. Excelente, Muchas gracias. Alejandro. Excelente presentación. David. Sí. Bueno, la industria, el laboratorio Unifarma va a presentar la última tecnología en dispositivos de cierre de orejuela y mostrará el portfolio de herramientas para el tratamiento de la patología aórtica. Diego Rodríguez, tu palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes y gracias por este espacio. ¿Puedo compartir ya? ¿Están viendo la presentación? Sí. Buenísimo, bueno, gracias a todos por esta invitación. Vamos a hacer en 5 minutos una presentación de nuestro dispositivo
Es el último dispositivo en el mercado, se llama Lambre, es un oclusor de orejuela auricular izquierda, y lo tenemos disponible en Argentina desde el año pasado y tiene CE Mark desde el año 2016. No vamos a entrar mucho en el tema de lo que es el cierre de orejuela como tal, porque acá lo tenemos como referencia a las guías europeas, americanas, y el mismo consenso de la SAC, dedicado para pacientes con FA no valvular y intolerantes o contraindicados a la warfarina. Para entrar en lo que es el dispositivo en sí, las características principales y diferenciales es que es una única pieza compuesta de un paraguas, ¿sí? Con una estructura de nitinol y 8 puntos de anclaje. Tiene una cubierta de tela PET y por el otro lado un cobertor, ¿sí? Un cover o disco, que ahí sí tenemos una ventaja muy grande porque el material está hecho en tin, es en nitruro de titanio, es un material cerámico, comprobado que reduce las tasas en tiempos de endoterización y la baja formación de trombo. Tenemos, como decía, 8 puntos de anclaje y el mecanismo es muy estable cuando se empuja por dentro de la orejuela, y como otros dispositivos conocidos también es totalmente reenvainable y reposicionable. Su vaina de entrega es la más baja del mercado en cuanto a frenchaje, tenemos de 8, 9 y 10 French, y tenemos 2 curvas, la curva doble y la curva simple. Otra de las diferencias a favor de este dispositivo, aparte de su tecnología de diseño, es la variedad de tamaños. Tenemos 17 tamaños posibles para orientarlos, tanto a un implante de orejuela con lóbulo único, como orejuela con múltiples lóbulos, que sabemos la complejidad que genera a la hora de implantar un dispositivo. En el gráfico solamente algunas formas, morfologías de orejuela, como las pueden conocer ustedes habitualmente, y la forma del dispositivo, cómo queda dentro de la orejuela una vez implantado. Para terminar el mensaje, decimos entonces que es un dispositivo con muchas diferencias a favor, por ejemplo, 17 tamaños, ¿sí? Que puede cubrir ostium de orejuelas desde muy pequeños hasta muy grandes, de 9 a 33, su vaina de entrega es la más pequeña del mercado, y en los trabajos y publicaciones la tasa de migración del dispositivo tiene el 0%. Vamos a pasar al portafolio para el tratamiento de la patología aórtica, y vamos a hablar de la familia de endoprótesis Ancura de Lightech, los cuales somos distribuidores exclusivos en Argentina. Toda la familia de endoprótesis vamos a tener la aorta abdominal, aorta unilíaca y torácica. Todas tienen el mismo handle, de una forma que es un diseño muy ergonómico, una liberación controlada en 3 pasos, fácil, muy hidrofílico y con excelente navegabilidad en anatomías muy desafiantes. La marcación de la misma es muy fácil de orientarse, ahí lo vamos a ver, y eso nos permite tener precisión y bajar los tiempos de implante del dispositivo. La aorta abdominal, las características de todas es tener doble capa de PTFE, nitinol autoexpandible en su stent, y tamaños disponibles de 20 a 36 milímetros y largos de cuerpo principal de 120 y 140. Esto es realmente una muy buena tecnología de barbas de fijación suprarrenal. Tenemos 6 barbas con 6 puntos de anclaje, y la marcación bajo fluoroscopía es muy fácil verla y entenderla, lo cual es de mejor orientación y reducir los tiempos y ser muy precisos. El handle, las 3 tienen el mismo handle, por eso lo muestro de única vez. Es muy sencillo y se liberan 3 pasos. Y por el otro lado, los CAF o la extensión ilíaca, que para ustedes es muy sencillo porque se desprende como un stent autoexpandible. Hay mucha variedad de tamaños, ¿sí? Y los largos son de 60 a 120 milímetros. Los 3 pasos de liberación controlada, bien fáciles de lograr. Y en 3 videos simples, si los puedo hacer correr, les muestro solamente un caso de un aneurisma con la marcación, la prótesis implantándose de una forma muy precisa y un control final. La Ancura aorta unilíaca o aorta monoilíaca, como se la conoce, en 6 tamaños. Y otro dispositivo que utilizamos dentro de los procedimientos de prótesis aórtica, nuestro dispositivo CERA, que es un plaque vascular, con una diferencia muy a favor, que es la variedad de tamaños, de 4 a 24 milímetros. Sí, dijimos 6 tamaños posibles, la aorta unilíaca, y la torácica
Es lo mismo, es una doble capa de PTFE con distintos waves en la construcción para la curvatura mayor y menor, un free flow con un anclaje excelente, una marcación muy fácil también de entender, y esto sí me gustaría que lo recuerden, que tenemos diámetros de 24 a 46 y que cubrimos largos de 40 a 200 milímetros. Muy fácil de ver bajo fluoroscopía, es muy fácil de entender, 3 pasos para la liberación, una liberación controlada, un video muy cortito donde muestra el momento del posicionamiento con una angiografía, lo que hacen habitualmente, y si ustedes pueden ver el anclaje, ¿sí?, y el desprendimiento de la prótesis es muy controlado y la prótesis siempre se mantiene en posición. Y lo último que les muestro es nuestra vaina deflectable, creo que es la única en el mercado, con un sistema totalmente deflectable que va de 0 a 160 grados, y lo que combina para ustedes es un catéter guía con una vaina larga. Tenemos de 55, 70 y 90 centímetros, y en distintos frenchajes para ser utilizado justamente en territorio vascular periférico. Eso es lo que recomendamos. Y acá lo tenemos en un procedimiento de Ancura con el uso de un stent en la subclavia. ¿Sí? Como lo pueden ver, entonces el beneficio de utilizar esta vaina multiuso es disminuir los tiempos, minimizar la injuria que puede provocar el reiterado intento de entrar al vaso, ¿sí?, cateterización súper selectiva y múltiples usos. Muchas gracias, creo que he cumplido con el tiempo. Así es, Diego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Bueno, el doctor, vamos a continuar con el doctor José Luis Lazarte, que es el cardiólogo intervencionista del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones, Posadas, que va a hablar en representación del grupo de trabajo que elaboró las recomendaciones CASI sobre el tratamiento intervencionista para la patología estructural durante la pandemia COVID-19. José Luis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al comité organizador del Congreso. Para mí es un placer y poder participar en este importante evento científico. Lo que yo voy a hablar es un apartado, a ver, un segundo nos pasa. Es un apartado de las recomendaciones que redactamos en esta crisis sanitaria con todo el grupo médico del colegio, en el cual el objetivo principal era intentar realizar intervenciones oportunas, eficaces y con el menor contagio del paciente y la protección del personal de salud. Antes de continuar, por ahí me parecía tocar 2 puntos muy importantes, que es el impacto del COVID en los profesionales de salud y el impacto en la salud, en la actividad cardiológica. Con respecto al impacto de los profesionales de salud, tenemos que saber que vimos que tuvimos que acostumbrarnos a incorporar nuevas prácticas sanitarias, que estábamos expuestos previa al COVID, como vemos acá en esta imagen, como así también se muestra este gráfico de China, en el cual vemos que en los primera quincena de enero de este año, la tasa de contagios en el personal de salud era 5 a 6 veces por arriba de la población general comprometida. Pasando esto a 2 veces a partir del mes de febrero, cuando empezamos a conocer mejor en lo que respecta a esta patología y a cómo cuidarnos. Entonces es muy importante por ahí transmitir el día de hoy que la capacitación, el entrenamiento, la sistematización para el correcto uso de los elementos de protección personal es fundamental. Esta es una de las primeras ilustraciones en las revistas de cardiología intervencionista que recibimos, de cómo gestionar el cuidado en la sala de hemodinamia. Nos enseñó a ver a manejo del paciente sin confirmación de COVID, como el paciente con confirmación de COVID, cómo vestirnos, cómo desvestirnos en la sala de hemodinamia. Nosotros, a partir de esa información de la revista española, intentamos hacer nuestra propia gestión de sala en lo que respecta al abordaje de estos pacientes, intentando diagramar el recurso humano, intentando ganar experiencia y disciplina adaptada a los recursos y a los elementos de protección personal que disponemos en la Argentina, ¿sí? El otro punto que le decía que quería tocarlo, que me parece muy importante, es el impacto en la salud. Todos conocemos este gráfico de las 4 ondas, ¿sí?
La primera onda del aumento de la mortalidad propiamente dicha del COVID, y la segunda onda en verde, el aumento de la mortalidad a consecuencia de las restricciones por los colapsos de los sistemas de salud, y la tercera onda que nos involucra hoy, que es el retardo en el tratamiento de las patologías estructurales o patologías crónicas en lo que respecta a las patologías cardiovasculares. Tenemos que saber que esto es una pandemia que viene para que nos tenemos que organizar para un par de años en lo que respecta a la reintroducción, a la reestructuración de la actividad cardiovascular. Todos sabemos que los pacientes con patologías estructurales, por ejemplo, los pacientes que tienen una indicación de TAVI, son pacientes de edad avanzada, de pacientes con comorbilidades, y tienen un alto riesgo de complicación y muerte si son infectados por el COVID. Pero también tenemos que saber que estos pacientes en la espera y no lo tratamos, tienen una alta mortalidad, ¿sí? Esto es una publicación del Circulation del 2018, en donde vemos qué pasaban los pacientes en el que tenía indicado el tratamiento para la reparación de su válvula aórtica. En el transcurso de la evolución, que a partir de los 80 días había un mayor índice de internaciones por insuficiencia cardíaca, empeoramiento de su clase funcional, y lo que se veía reflejado por un aumento de la mortalidad. Un subgrupo de este estudio también podemos observar que estos pacientes en la espera, cuando eran tratados de forma urgente por un empeoramiento de su clase funcional o por distintas situaciones clínicas que tenían que ser tratados de forma urgente, también era otro motivo que aumentaba la mortalidad en estos pacientes. Esto, en lo que respecta a lo que vivimos en una encuesta de Europa, podemos ver en forma fehaciente cuánto se paró la actividad cardiovascular en el tratamiento de las patologías cardiovasculares estructurales. Esto que ven acá en rojo es cuánto fue la suspensión de actividades, ¿sí? Casi en un 90%, hablando de TAVI, reparación de válvula mitral, como también lo decía y lo ilustraba Marcelo en su presentación, y que hablar, como ya sabemos también, en lo que respecta a los síndromes coronarios agudos. En relación a años anteriores, una reducción ostensible en el tratamiento y un aumento de la mortalidad de nuestros pacientes. Esto es una publicación reciente de un grupo de Inglaterra, donde también podemos ver la suspensión de actividad en lo que respecta por la pandemia, con un aumento de la mortalidad, siendo realmente significativa en aquellos pacientes que requerían un cateterismo cardíaco, o en aquellos pacientes que estaban en la espera de un device tipo cardiodefibrilador o resincronizador. La mortalidad en estos pacientes en la espera de ser tratado era significativa. Entonces, a partir de acá, nosotros intentamos colaborar con toda nuestra comunidad médica de la cardiología intervencionista, es cómo organizarnos. Hicimos unas recomendaciones tratando de ser oportunos y eficaces, tratando de diferenciar qué pacientes son más emergentes de ser tratados y cuál paciente podemos llegar a diferirlo. Esto es, en forma por ahí detallada, son los pacientes internados con estenosis aórtica asintomático. Debemos intentar tratarlo durante la internación. En aquellos pacientes ambulatorios, sintomáticos, con estenosis crítica, con una clase funcional 3-4, debemos también hacer una intervención en la brevedad, que se dice urgente dentro de las 2 primeras semanas. Mientras que en aquellos pacientes con una clase funcional 1-2, es muy importante el estrecho seguimiento de estos pacientes, la telemedicina en estos pacientes es vital, ¿sí? Como también en los pacientes con estenosis aórtica crítica asintomática. Entonces, en estos pacientes, como les decía antes, la telemedicina en los pacientes con estenosis aórtica severa, con una clase funcional 2, la telemedicina sería algo a tener en cuenta, un seguimiento de nuestros pacientes, pero tampoco no tenemos aún predictores que nos digan cuál es el paciente que en el seguimiento no va a evolucionar en forma desfavorable y va a requerir una internación. Así que tenemos que tener un vínculo próximo con el paciente, un seguimiento y poder adelantar a su caída clínica. También tenemos que tener en este contexto de paciente, por la etapa que estamos viviendo, un enfoque minimalista, es decir, procedimientos mínimamente invasivos que nos ayuden a hacer unas internaciones cortas.
también en aquellos pacientes que tengan cardiopatía isquémica asociada, después la posibilidad de, en el mismo tiempo, si son lesiones críticas, que tratarlo en el mismo procedimiento junto con el implante de la válvula aórtica. También debemos considerar hoy, por esta situación, la valvuloplastia aórtica como un puente al TAVI en aquellos pacientes reservados que está refractario al tratamiento médico. Me parecía también importante, esto es de un grupo de Nueva York, con un alto volumen, donde fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, donde participa el doctor Christian Chang y también alguien conocido nuestro, el doctor Martin León, en el que nos intentan brindar información a cómo hacer un tratamiento apropiado, oportuno de los pacientes, a cómo minimizar los riesgos de la exposición del COVID en las distintas etapas de la curva de la pandemia, cómo utilizar los recursos en estas condiciones de restricción. Este grupo de trabajo lo pudo diferenciar a estos pacientes con estenosis aórtica, con enfermedad estructural, en 3 grupos, en un primer grupo emergente o de urgencia. Decimos emergente en aquel paciente que requiere un tratamiento de emergencia en las primeras 48 horas, o urgente en las primeras 2 semanas, englobando este grupo de pacientes en estenosis aórtica clase funcional 4, en pacientes con internacional recurrente, síncope, en el paciente que se agrega dolor precordial, o en aquel paciente con insuficiencia mitral severa, refractaria al tratamiento médico, que son los pacientes que por ahí mostraba también el doctor Agüero. En el grupo 2 son los casos semiurgentes, son aquellos pacientes que podemos hacer un seguimiento, telemedicina, con un seguimiento que podemos llegar a diferir a 2 meses, son aquellos pacientes con estenosis aórtica severa, con rápida progresión, con clase funcional 3, paciente con estenosis severa que en la evolución vemos una caída de la fracción de decisión, el paciente con insuficiencia mitral severa, fracción de decisión o empeoramiento de su clase funcional, son los pacientes que podríamos englobarlo como semi-emergentes. Mientras que en el grupo 3 son aquellos pacientes electivos que los podemos, que pueden esperar y que si los sometemos están más expuestos al riesgo de la pandemia que a su evolución natural de la enfermedad. Como consideraciones finales, quería decirle que la pandemia representa un desafío asistencial que requiere la incorporación de prácticas sanitarias eficientes para tener cuidados adecuados y no tener bajas en nuestro personal de salud. Estas recomendaciones representan una guía para la orientación y reestructuración de los programas de cada servicio, donde el impacto del COVID puede ser diferente en distintas zonas geográficas de nuestro país. Tenemos también que estar preparados para una posible demanda contenida, con una reintroducción planeada, graduada, donde el triage y la decisión del jardín para definir qué paciente elegir para ser tratado en esta situación es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tenemos al panel de discusión los doctores José Álvarez, Jesús Danzi Gargosa, Amalia Descalzo, Andrés Dini y Marcelo Alac. Le pediría, José, te pediría si querés hacer algunas consideraciones de la conferencia de Julián. Sí, no sé si Julián está todavía presente, ya que estamos Parece con que una no. horaria alta. No está. No está. Bueno, Julián habló sobre un tema sobre complicaciones del implante percutáneo de válvula aórtica, habló de complicaciones a nivel del sitio de acceso, de la aorta y de la válvula específicamente. Yo voy a repasar algunas de las cosas que él dijo y agregar algunas propias. Con respecto a las complicaciones a nivel del sitio de acceso, recordar que bueno, en los dispositivos originales estaban casi en un 12%, ahora con los nuevos dispositivos las series hablan de un 6 a 8% de incidencia, y que en general se pueden evitar, la gran mayoría de ellas, con un cuidadoso estudio y una planificación de cómo va a hacer uno la punción, ¿no? El clásico método de pasar en un pigtail y hacer la punción bajo radioscopía mientras uno inyecta una femoral común ha sido reemplazado, por lo menos nosotros lo reemplazamos con bajar una cuerda .035 y visualizar la cuerda con apoyo de ultrasonido y pulsar sobre ella.
el sitio de la punción sobre la femoral común es realmente importante, y acordarse que el tercio superior se empieza a profundizar y entonces ahí es más difícil lograr la hemostasia. La calcificación es el elemento que más favorece el desarrollo de complicaciones a nivel del sitio de punción, sobre todo la calcificación concéntrica. En estos casos, y en casos de arterias femorales muy profundas, quizás hay que considerar el abordaje quirúrgico y no el abordaje percutáneo. Con respecto a las aortas tortuosas, como el que mostró Julien en las imágenes, a veces el pasar una guía muy rígida, como mostró él, una guía de Lunderquist, endereza un poco de aorta y favorece la posibilidad de la llegada de la válvula al plano valvular. Con respecto a las complicaciones a nivel de la válvula o del sitio de deployment de la válvula, yo las dividiría básicamente en tres, ¿no? La ruptura de la zona donde apoya la válvula es una complicación terrible, no tiene una mortalidad menor al 50%. La incidencia afortunadamente es baja, está reportada entre el 0,5 y el 1%. Y en general, bueno, uno puede pensar en esto cuando hay una muy severa calcificación de la válvula, pero sobre todo cuando hay calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto parece asociarse con rupturas a este nivel. El sitio de ruptura más frecuente es el anillo aórtico, y bueno, el tratamiento, si uno llega, es quirúrgico. La embolización del dispositivo es otra complicación a este nivel, que tiene que ver básicamente con un elemento técnico, con la tensión que uno aplica al dispositivo de deployment, y la oclusión coronaria, que es una complicación grave, afortunadamente poco frecuente, menos del 1%. Bueno, todos sabemos, básicamente la altura de los sostén coronarios o la profundidad de los senos de Valsalva son las cosas que hay que estudiar para pensar en esto. En una situación crítica, mostró Julien, un paciente que se descompensa hemodinámicamente, que uno no puede llegar a una cirugía, enlazar la válvula, a mí no me ha pasado nunca, pero está descrito, enlazar la válvula y retirarla hacia la aorta ascendente puede ser una solución transitoria. Finalmente, hay otras complicaciones que no fueron mencionadas, el stroke, que bueno, afortunadamente también es poco frecuente, parece tener relación con la predilatación con balón, según alguna gente, otros no lo asocian tanto, o con el marcapaso rápido, y bueno, creo que es todo, no tengo, bueno, y el bloqueo auriculoventricular, que bueno, relacionado con la altura de implantación de las válvulas, y que hay algunas válvulas que tienen más bloqueo que otras. Bueno, creo que estamos en tiempo. Muchas gracias. Amalia, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Las exposiciones fueron todas excelentes, en 10 minutos, y algunos en 5 han dicho mucho. Bueno, ya José habló bastante de TAVI, así que yo me voy a referir un poquito a Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Amalia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Con respecto a MitraClip, sabemos que la penetración es baja, es muy, muy baja, diríamos, pero yo creo que hay que hablarle un poquito más a los cardiólogos para que tengan en cuenta este procedimiento, y recientemente se publicó el EXPAND Study 2020 con la nueva tecnología y con el entendimiento, digamos, que el Heart Team elija al paciente correcto, y con la nueva tecnología, ya está en la 4ª generación, siguió mostrando seguridad el MitraClip y unos resultados realmente en pacientes peores que los que eran en el Mitra FR y en el COAP, ¿no? Mi pregunta era hacia vos, para la experiencia nuestra, porque lo demás lo leemos en los estudios, ¿con qué generación de MitraClip empezaron ustedes? Y si ya estamos con la tercera acá, sé que la 4ª no, pues no está en Latinoamérica. Si ya tenemos la 3ª generación, quería ver la experiencia nuestra, de ustedes. En nuestra experiencia la comenzamos, como les mostré, en el 2015 con dispositivo de primera generación. Hasta, si mal no recuerdo, hasta fines del 2017 trabajamos con la primera generación. Desde 2017 en adelante, si está Pascual por ahí escuchando, por ahí tendrá la fecha exacta, pero se incorporó la 2ª generación, el NT.
y la mayor experiencia ha sido con el dispositivo segunda generación ET, que es con el que estamos trabajando actualmente. ¿Y qué Actualmente está... ¿Qué esperas del tercero? Pues yo ya lo escuché a Fonseca, él está... Recientemente se hizo el primer caso en Colombia con el XT, que es el XTR, la tercera generación, que viene 2 medidas, el clip habitual y el clip más grande, que es el XTR, y un sistema de liberación más predecible para avanzarlo al ventrículo y poder seleccionar más puntualmente el sitio donde uno va a implantar. En la tercera generación está entrando en Argentina. Tengo entendido que si hubiera un caso próximamente para fin de año o tal vez a comienzo del año que viene, contemos con la tercera generación. Y lo que nosotros esperamos es contar pronto con la tercera generación, ya que con la segunda generación hemos obtenido resultados similares a los reportados en otros países, a pesar de encontrarnos en una fase relativamente inicial de la curva de aprendizaje. Así que, ¿qué es lo que esperamos en la tercera generación? Es reducir los tiempos de procedimiento un poco más y llevar nuestros resultados en línea con los del SPAN Trial, que es la tasa de éxito más grande reportada hasta el momento, un 96%, si comparamos con el Everest 2, que andaba en un 70%. No tenía muchas imágenes en el Everest, claro, ¿no? Claro, tenemos en este momento nuestro objetivo es eso, el 96% de reducción de insuficiencia mitral a 2 cruces o menos, para poder estar en línea con los trabajos internacionales. Perfecto. Esperemos contar ya a fin de año o comienzo del año que viene. Tengo 10 minutos para dar intervención a 3 panelistas, a Jesús, Marcelo y Dini. Por favor, Jesús, continúas vos con la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que escuchó durante la mesa y por supuesto escucharlo a Alejandro siempre para uno es un elixir. Alejandro, siempre cuando uno enfrenta la colocación de una válvula pulmonar, muchas son las variables que uno tiene, que por todos son conocidas, pero las 2 dificultades más grandes que uno tiene y que me gustaría saber qué estrategias utilizás son en los tractos de salida, o sea, en tractos de salidas cortos y en aquellos que son aneurismáticos, que son de 30 y 32 milímetros o más. ¿Cuáles son tus estrategias? Eso es siempre interesante de definir. Gracias, Jesús, por tus consideraciones. Sí, son realmente 2 tractos de salida que son los extremos, digamos, sobre todo los tractos de salida cortos y bien calcificados o los tractos de salida bien dilatados. Para lo primero, tenemos que tener en cuenta qué tipo de tracto de salida es, si es con tubo o es postquirúrgico. Si es con tubo, nosotros tenemos posibilidad de colocar válvula Melody de 34 milímetros o podemos colocar la válvula Sapiens ST o la XT. Ahora, si el tracto de salida es bien dilatado y tiene 32, 33 milímetros, allí tenemos que entrar en consideración si las válvulas disponibles en este momento son suficientes para esta anatomía. Lo más grande que hemos cerrado, lo más dilatado que hemos cerrado o que hemos colocado válvulas es 34 milímetros. Uno sabe que la pulsa puede llegar hasta 34, si no es un tracto de salida muy desafiante, o la Venus P-valve, que tiene más agarre tanto proximal como distal por su forma de hueso de perro, podemos llegar hasta 33, 34 milímetros. Ahora, si con la medición con balón da más de ese diámetro, yo creo que no, con los materiales o con las válvulas diseñadas en este momento, no podemos justificar un implante de válvula por estos diámetros exagerados. Ahora, el tracto de salida corto puede ser intrínsecamente corto con bifurcación normal de las ramas pulmonares o corto por una emergencia precoz de la rama pulmonar, sobre todo derecha, que es parabronquial, ya que la izquierda es epibronquial. En estos casos, cuando hay una emergencia de la rama pulmonar derecha muy próximo, es un problema para poner válvulas autoexpandibles, sobre todo
Venous P-valve, y en estos casos deberíamos pensar en pre-stenting previo corto con alguna de las opciones con balón, que puede ser Melody o Edwards. Estas serían mis consideraciones. Perfecto, Alejandro. Una pregunta de Andrés, por favor, y vamos a cerrar después con Marcelo el panel. Muchas gracias. Felicito ahí todas las exposiciones que fueron muy ilustrativas. Un muy breve comentario y una pregunta. El breve comentario, que coincidieron tanto Alejandro como Marcelo en el tema de los costos, que no se metieron mucho, pero sí lo mencionaron, y creo que vamos a tener que empezar a analizarlos de verdad, porque creo que por ahí también puede venir a favor el poder tratar de empezar a justificar por qué se indican estas prácticas, porque hay mucho gasto de estos pacientes con las reinternaciones y demás. Así que eso creo que es una tarea que en el país siempre ha quedado pendiente, tanto en la patología estructural como en otros territorios. Y a José Luis, ¿cómo crees que va a seguir esto de la pandemia? ¿Qué perspectiva a partir de todo lo que estuviste hablando y lo que has leído y lo que se está hablando en otras regiones del mundo, que nosotros vamos a destiempo? ¿Cómo crees que va a continuar impactando la pandemia? Sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Lo que yo lo sigo a la gente de Brasil, porque me formé allá y bueno, tengo un seguimiento y veo la experiencia de ellos. Y para ello, en lo que respecta a la pandemia, 2 años segura, entonces tenemos que tener lo que decía recién, la reestructuración de los servicios, la reinserción, ¿para qué? Para aprovechar los momentos del bajo de la curva de pandemia y poder empezar a tratar a aquellos pacientes con condiciones clínicamente inestables. Hay un trabajo recién que salió ahora en Inglaterra, en el cual en la espera, en aquellos pacientes que no son tratados, y que lo mostré recién, la mortalidad a 30 días aumentaba. Es un grupo muy reducido de pacientes, 70 pacientes, y en el cual tenemos que ser más enérgicos. De mi experiencia, lo que yo estoy haciendo es la conformación del Heart Team, para intentar llevar a los pacientes, que por la mayoría de los pacientes que nosotros estamos tratando, que son los pacientes TAVI, que por una cuestión de los pacientes PAMI, por ejemplo, que no podemos tratar en esta situación, estoy sometiendo a la valvuloplastia aórtica puente, aquellos pacientes que con una reinternación o que clínicamente tuvieron un empeoramiento, a nosotros con un volumen bajo, en lo que respecta a la estructural, ponemos en práctica la valvuloplastia y le ayudamos a una mejor evolución de los pacientes. Perfecto. Marcelo, para cerrar tu pregunta. Sí, no es fácil preguntar último después de semejante cantidad de exposiciones y de alta calidad y con un panel súper activo. Pero ¿alguna pregunta debes tener? No, por supuesto no. A lo que voy es que, a ver, las presentaciones fueron muy buenas. A esta altura del año es difícil ver cómo resaltar lo importante, particularmente en un año 2020. Creo que no nos vamos a olvidar nunca todos los que estamos acá y por miles de motivos, ¿no? Yo quería insistir un poquitito, la pregunta va dirigida a José Luis Lasarte, porque personalmente me interesa mucho cuando desde las sociedades científicas se contribuye a fortalecer las políticas públicas, ¿no? Y en este caso, en nuestro caso, el hecho de que saquemos una guía de trabajo que pueda ser revisada permanentemente, yo te quisiera pedir un ejercicio intelectual muy breve, que vos me digas, ¿qué hubiera tenido de distinto, maridándola con la pregunta de Andrés, ¿no? ¿Qué hubiera tenido de distinto esta guía si lo hubiéramos hecho hace 6 meses? Hace 6 meses no entendíamos nada de la enfermedad, había muchas cosas que las trabajábamos distinto, cuando entrábamos a la sala era totalmente distinto, y un poco tomando esto que decía Andrés, ustedes ya pusieron una fecha para revisar una guía de estas características. Yo te doy un ejemplo muy concreto, la guía de medios de contraste, nosotros la revisamos por última vez en el año 2012, del 2008 al 2012, y hoy por hoy la estamos revisando simplemente para cambiarle las referencias bibliográficas, porque no es prolijo que tengamos citas tan antiguas, pero la realidad cambió muy poco. Esto yo creo que en 6 meses va a ser un vuelco muy importante y hay que ver cómo seguimos, porque venimos de una época donde la consulta en cardiología bajó mucho.
¿cómo crees que hubiera sido y cómo proyectás el seguimiento que ustedes necesariamente van a tener que hacer? Yo creo que va a ser dinámico en lo que respecta. Hay una recomendación que puse que se llama Recomendación en la Crisis, que le hizo el grupo de Martin León de Nueva York, que fue donde tuvo más epicentro, con mucho volumen de pacientes en espera de ser tratados, y que ellos se manejaron manejando los recursos dependiendo de la curva de la pandemia, y muestra los 3 niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, e interpuesta, sobrepuesta la curva de la pandemia. Entonces yo creo que hay unas bases ya a nivel de lo que tenemos acá, y que seguramente nos va a tener que ir ajustando dependiendo de la evolución. Nosotros, por ejemplo, a nivel de la Argentina tenemos distintas situaciones. Nosotros tenemos 7 a 5 casos por día positivos en Misiones. Estamos trabajando en forma electiva, haciendo patología electiva. Tenemos programado con un MitraClip, probablemente para la semana que viene con Marcelo. Entonces, digamos, estamos en una situación de la pandemia dentro de todo estable. Entonces, inclusive, por más que hagamos una guía, una recomendación a nivel nacional, para situaciones geográficas son distintas las situaciones en las que se pueden presentar una de provincia a otra. Pero acá uno va a ser fundamental, los centros con volumen mediano o alto, el Heart Team. El Heart Team, en la decisión basado en las recomendaciones que hay, poder decidir con el nivel de evidencia que tienen. Perfecto. Luis, si querés... David, perdóname un poquito. Tenemos una presentación más que es la del doctor Rudavega por el tomo 4 del libro del CASI. Son unos poquitos minutos, y después, si querés, cerramos antes de que arranque el simposio de pediatría. La verdad que me sorprende que estemos tan en horario. Estuvimos perfectos, mucho más que cuando estamos en vivo. Me parece que vamos a tener que adoptar esta sistemática. Bueno, Gustavo Peñafiel, cuando puedas ponemos el video del doctor Rudavega y después cerramos la mesa. Gracias. El objetivo de esta presentación es mostrarles el tomo 4 y el tomo 5 de la obra de hemodinámica y cardioangiología intervencionista. El tomo 4 corresponde a las intervenciones en cardiopatías estructurales. Y en su primera parte hay una serie de contribuciones especiales, entre las cuales quiero destacar las del profesor Alain Crivier, que han sido muy bien resumidas por la doctora Agatiello, y la de la doctora Jacqueline So, muy bien resumida por el doctor Aníbal Damonte. Hay una presentación del doctor Beche sobre innovación en intervencionismo cardiovascular, que va a ser presentada en agosto del año que viene en el Solasi, y finalmente el doctor Diego Greenfeld hace un resumen del contenido de estos 4 tomos con 200 capítulos que incluyen a toda la hemodinamia y cardioangiología intervencionista práctica. Posteriormente, el libro incluye todo el intervencionismo en cardiopatías estructurales, empezando por las intervenciones en válvulas cardíacas, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, valvulopatía pulmonar, valvulopatía aórtica y TAVI, de las cuales hay 15 presentaciones que realmente agotan el tema. Posteriormente, intervenciones en miocardiopatías, en intervenciones pericárdicas, intervenciones en el seguimiento del paciente trasplantado, y al final intervenciones para evitar un stroke cardioembólico, tanto con los nuevos anticoagulantes como los tratamientos de ablación que hacen los electrofisiólogos, y el tratamiento de cierre de foramen oval y cierre de orejuela izquierda. En total son 50 capítulos. Este libro está terminado y va a estar disponible para el Congreso en la semana siguiente. Lo que es una novedad es el tomo 5, que se refiere a 50 años de una nueva especialidad médica en la Argentina, 1970-2020. Esto es una
idea y coordinación que hemos hecho junto con David Becher y que incluye al doctor Luis de la Fuente, Jorge Velardi, Hugo Londero y Alfredo Rodríguez como encargados de coordinar las diferentes décadas en las cuales está dividido este lapso de tiempo. Es decir, hay un encargado de la década del 70, del 80, del 90, del 2000 a 2010 y del 2010 a 2020. Pero además, en cada una de estas décadas está la presencia de los presidentes del colegio del CASI, que han dedicado durante 2 años todo su tiempo, todo su esfuerzo con gran intensidad. Entonces son las personas más indicadas para recordar qué es lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo en esos 2 años de su presidencia. Además, habrá un lugar destacado para otras instituciones que han intervenido en el desarrollo de la especialidad en estos años de manera muy importante, como son los institutos de cardioangiología intervencionista que están diseminados en todo el país y los hospitales y clínicas de alto volumen de pacientes. También tendrán un lugar en la historia, en esta breve historia de nuestra especialidad de 1970 al 2020. Bueno, esto pensamos tenerlo listo para el Solasi del año que viene. Habrá que ver. Muchas gracias. Bueno, el doctor Duda Vega presentando el 4º tomo del libro del colegio. Yo le quiero dar la palabra a David y a Luis para que cierren la mesa y los invito a seguir conectados para el simposio de pediatría que inicia a continuación. Gracias. David. Sí, yo agradezco mucho. Dale, David. Sí, no quiero agradecer la participación de todos los panelistas. Fueron temas muy interesantes, así que se ha cumplido con los horarios, ha sido ágil esto, así que agradezco a todos. Yo en lo personal le agradezco a Alejandro su presentación, porque con las demás charlas de lo que presentaron me apabullaron con la información porque no manejamos todo eso, así que, pero me lo banqué muy bien. Así que les agradezco. Tuvieron igual brillantes, les entendí la mitad. Les mando un abrazo a todos.